Somos seres que anhelamos saber, conocer de aquí, de allá. Nuestra curiosidad nos lleva a reencontrarnos a diario con las diferentes latitudes, y eso nos hace sentir que somos. Ahora podemos vernos frente a frente y compartir. El Visionario Noticias para escucharnos. El Visionario Noticias para ponernos en común. El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. José Vicente Campos Marroquín dirige El Visionario Noticias. Buenos días para todos nuestros oyentes de Noticias del Visionario, voces y lecturas de la información. Hoy miércoles 7 de agosto de 2024 les damos la cordial bienvenida a esta propuesta informativa para la región central de Colombia, a quienes nos escuchan a través de la frecuencia 107.4 FM y también en las diferentes plataformas y redes sociales. Hoy estamos celebrando el 7 de agosto, es un día festivo en Colombia porque se celebra el aniversario de la batalla de Boyacá, momento cumbre de la gesta independentista que tuvo lugar en 1819. Precisamente fue en esta batalla del 7 de agosto de 1819 que la campaña independentista le dio una estocada definitiva al ejército realista y con él a la estructura de poder que sostenía el dominio español sobre nuestro territorio. Por esto, a continuación escucharemos algunos documentos sonoros al respecto. Bienvenidos. El Visionario Noticias. Estamos al día con la información de Bogotá, Colombia y el mundo. Generales Santander y Anzoátegui, salgan inmediatamente hacia el Camino Real y destruyan a Barreiro donde lo encuentren. Una batalla que marcó el paso definitivo a nuestra independencia. La batalla del Bernardo de Vargas ha sido la gesta más formidable que hayamos emprendido en toda la campaña libertadora. Boyacá, especial realizado por la serie histórica Revivamos Nuestra Historia, para conmemorar la batalla de Boyacá, ocurrida el 7 de agosto de 1819 en cercanías a Tunja y que permitió expulsar a los ejércitos realistas del extinto virreinato de la Nueva Granada. Nuestra oportunidad es esta, General Anzoátegui. Ahora o nunca. La Nueva Granada, Venezuela y Quito unirán sus inmensos territorios en una gran nación que llevará el nombre de Colombia. Y más tarde el virreinato del Perú recibirá el apoyo de nuestras tropas para conseguir la independencia definitiva de la corona española. El Visionario Noticias. He sabido con sentimiento la pérfida conducta de nuestros prisioneros de guerra, que ha obligado a usted a pasarlos por las armas, en circunstancias en que estaba pendiente una negociación de canje que tanto honor hace al gobierno de la República. Pero sea lo que fuere, yo doy las gracias a vuestra excelencia por el celo y actividad con que ha procurado salvar la República con esta dolorosa medida. Nuestra reputación sin duda padecerá. En recompensa, el aplauso de nuestros pueblos y el nuevo ardor con que servirán a la República será nuestro consuelo. Ya vendrán quienes les ajustarán las cuentas. ¿Cómo se atreve? Soldados, arresten a ese hombre. No permitiremos ningún fermento de contrarrevolución. ¿Listos? ¡Paren! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Pelotón! ¡Discreción! Están escuchando El Visionario Noticias.
Hoy vamos a hablar de por qué celebramos el 7 de agosto, porque hoy es festivo. Estuvimos hablando el 20 de julio de por qué celebrábamos el 20 de julio y esa es la primera parte. La segunda parte es hoy y vamos a contarles por qué la segunda parte es hoy. O sea, por qué nos toca hacer otro envío para la independencia y no la sacamos en 1810. Nos hemos visto en 1810 con el movimiento de juntas en todo el continente que hay un pronunciamiento político respecto de la fractura que va a sufrir España con la invasión napoleónica. Entonces ahí logramos una gran cantidad de formatos de autonomía y de libertades que suceden por primera vez. Pero este movimiento se va a ver reversado en el momento en que Fernando VII sale de la cárcel, incumple todas las promesas que había hecho, deciden volver a poner a todos los reyes en los tronos de las coronas que estaban en ese momento en Europa, y el equivalente a eso es tratar de volver a ejercer el dominio sobre los territorios que ya habían empezado a tener autonomías en lo que era la colonia, el imperio colonial de España en América Latina. A ese proceso lo llamamos la Reconquista. Y ese segundo proceso hace que la independencia se tenga que hacer en dos enviones. Un primer envión político, que es lo del 20 de julio, y un resultado militar que también va a consolidar un proceso político después, que es el del 7 de agosto. Entonces, el asunto es que viene una reconquista que acaba con una generación que va a ensangrentar los procesos que se dieron en el sur y en la Nueva Granada y va a llevar la situación a un punto crítico. Y en ese punto crítico, todo el debate que hubiera podido darse sobre si había una relación con España política o una relación con España de autonomías o de independencias, la manera tan brutal como se va a manejar esta situación, hace que ese debate ya no tenga lugar y que lo que toque hacer es un proceso militar para sacar a todos los españoles del continente y crear un nuevo continente de otra manera y descolonizarse de España. Entonces por eso viene una segunda oleada de independencias y mientras tanto fue cuando recibimos una ayuda muy importante de Haití y de Jamaica porque fueron los puntos donde se pudo organizar Bolívar para empezar esta segunda parte que significa entrar en todas las batallas. Ahí hay una conciencia continental. La conciencia continental es que se ponen de acuerdo Bolívar y San Martín en que ninguno lo puede hacer solo, ninguno lo puede hacer desde su casa, sino todos tienen que estar en conjunto. Los movimientos de juntas se van agrupando no solamente en el continente, sino en cada uno de los lugares de los que serían los futuros países donde se dieron, y empiezan a crearse frentes comunes. Entonces empiezan unas batallas en el sur y empiezan otras batallas en el norte. En el sur San Martín crea el ejército de los Andes. En el norte Bolívar va a crear el ejército del norte. Y la idea es que se van a encontrar en Lima, que es donde está el fortín del ejército imperial español. Y eso es como una especie de sándwich, unos por el norte y otros por el sur. Entonces estas batallas son secuencias de batallas. Cada una de estas batallas le va a dar a un país su nacimiento como Estado Nacional. Y por eso cada uno de estos países va a recordar casi que exclusivamente esa batalla como la única batalla que ocurrió de independencia cuando este era un concierto continental, era un plan coordinado y nadie lo hubiera podido hacer solo. En el caso de nosotros, la batalla que hizo posible nuestro nacimiento como Estado Nacional ocurrió en Boyacá, en el puente de Boyacá, el 7 de agosto. En todas partes están pasando las batallas. Eso no termina de definir todo lo que va a pasar. Más adelante tienen que seguir luchando hasta que lleguen a Ayacucho y a Junín. Pero sí es importante para el conjunto de todas las batallas que están pasando. Entonces nosotros vamos a acercar la cámara dentro de este contexto continental y vamos a mirar cómo es el tema de las batallas
en lo que va a ser Colombia, porque digamos las batallas de Pichincha y Bomboná después serán el Ecuador más tardecito. Cada una de estas batallas va a dar origen a un país. Chacabuco, Maipú van a dar origen a Chile. Entonces, después, todo esto serán decisiones que harán posible el surgimiento de un continente y de una cultura y de una serie de estados y de países. Pero esto se hace poco a poco. Entonces, nuestro 7 de agosto es nuestro papel dentro de ese concierto continental y es lo que pasó aquí y cómo lo que pasó aquí ayudó a definir el plan coordinado que había de sacar a los españoles de las tierras de América del Sur. Entonces nosotros nos vamos a meter ya por lo que a nosotros concierne en este relato, y es que como se dio ese proceso de reconquista y mataron una cantidad de gente, que es cuando mataron a Sabio Caldas, a Policarpa Salabarrieta, a Antonia Santos, a Rosa Zárate de Peña, mataron a una gran cantidad de gente que eran las personas con las que teníamos para hacer un nuevo país. Eso es un capital humano verdaderamente irreemplazable. Entonces hay que volver a conquistar los territorios que España había tomado militarmente para poderlos sacar de ahí. Entonces por eso es que Bolívar viene desde Venezuela y para hacer eso se tiene que meter por los llanos y viene desde Pore, viene desde el Tablón de Támara y se va metiendo del llano a la cordillera. Y la definición última va a terminar siendo en el puente de Boyacá. Entonces aquí pasan una serie de cosas. Por un lado, en Santander, en Charalá, cerca del río Pienta, eso con puños, flechas, arcos, dientes, lo que puedan, va a haber unos campesinos que van a enfrentar en Charalá, en agosto de 1819, a las tropas españolas que iban a unirse al ejército contra el cual se iba a enfrentar Bolívar en la batalla de Boyacá. Esta iniciativa, si bien no fue victoriosa como batalla, sí logró retener al ejército español lo suficiente como para que no se diera el encuentro con el ejército que tenía que enfrentar Bolívar en el puente de Boyacá. Por eso la batalla de Pienta es importante no por su logro militar, sino por el papel estratégico de retrasar esas tropas y que se pudiera llegar al puente de Boyacá a lo propio. Entonces ahí hay otra batalla que es la batalla del Pantano de Vargas. Y esa batalla, si bien no es una victoria clara, sí permite seguir el avance. Tiene la innovación de los lanceros, que en ese momento fueron definitivos, y queda en nuestra memoria con el monumento del Pantano de Vargas. En todo caso, por ahí y a pesar de lo dura que fue, seguimos avanzando. Después vamos hacia el puente de Boyacá. Esta ruta nosotros lo conocemos como la Ruta Libertadora. A todo ese recorrido que se hace desde Venezuela, la Nueva Granada, los Llanos Orientales y Boyacá, que es donde se va a romper la resistencia del ejército español en el continente, en el norte del continente. Entonces eso es importante estratégicamente porque ahí los van a quebrar. Por eso es que uno siempre se pregunta cuando va al pequeño puente de la batalla de Boyacá, cómo en ese pequeño puente se va a definir una cosa tan importante, porque está definiéndose en un escenario macro, y ese es el punto donde nosotros logramos quebrar la fuerza del ejército español en el norte del continente. De ahí para adelante va a haber resistencias, va a haber zonas en donde se van a refugiar, pero ya el grueso del ejército queda derrotado ahí. Por eso Murillo diría que 5 años de campaña se perdieron en una sola batalla. Entonces esa batalla para nosotros es una gesta, es un relato épico, porque implica la subida del páramo de Pisba por una cantidad de pueblos llaneros, que son entre otras cosas los protagonistas de primera línea de lo que va a ser la independencia, porque pusieron todo, pusieron absolutamente todo y pusieron un esfuerzo humano increíble. Y eso estábamos diciendo también que va a ocurrir en el sur, cuando atraviesan la cordillera de los Andes de Argentina a Chile, para embarcarse por Chile y desembarcar en Paracas y esperar ahí a que lleguen los dos ejércitos a Lima. Entonces, dentro de ese gran escenario, entrar a la Nueva Granada
implica recorrer ese punto llanero en donde se van encontrando todos, y esa es la ruta, y la pasada del páramo del Paso de Pisba es la llegada, el punto donde garantizan que van a llegar a Boyacá, donde se va a enfrentar la batalla. Todo eso se conoce como la Ruta Libertadora. Cada uno de estos puntos que se van dando desde Pore, Tablón de Támara, Nucha, Marcote, Paya, Pisba, que es el paso más grande, lo que va a ser Socha, que es la manera tan solidaria como se recibe un ejército tan supremamente agobiado por el paso geográfico tan grande que han dado, todo esto se vuelve la narrativa de nuestro Estado Nacional. Y cada una de esas batallas se vuelve la narrativa de los estados en cuestión que nacerán. Entonces, nosotros estamos haciendo todas las condiciones para llegar a la batalla de Boyacá. Y eso es una parte importantísima de todo lo que va a pasar en el continente. Entonces, después de la batalla del Pantano de Vargas, es cuando Bolívar ordena regresar a Venezuela para despistar al enemigo, pero mentiras que no. Ahí en ese momento está haciendo una contramarcha. Y se va, o sea, es una operación de señuelo, de despiste. Así como las que hacían antes del desembarco de Normandía, que creían que iba a ser por el paso de Calais o por el Mar del Norte, y no, iba a ser en Normandía. Entonces aquí él da la señal de que se van a devolver a Venezuela, pero en realidad están yendo de manera casi clandestina hacia Tunja y van a tomar la ciudad el 5 de agosto a las 11 de la mañana. Y entonces Barreiro se ve obligado, que era el jefe de las tropas españolas, se ve obligado a movilizar el ejército para impedir que se tomen Santa Fe. ¿Por qué Santa Fe? Porque Santa Fe, una vez más, es la capital del virreinato. Y como una retoma de lo que ya se había liberado durante el movimiento de juntas, entonces toca volver a hacer la vuelta. Ya habíamos sacado al virrey el 20 de julio, el día del florero, pero volvió, entonces otra vez toca volver a sacarlo de allá. Entonces se desvía la ruta para llegar a Boyacá, para poder llegar antes de que puedan llegar a Santa Fe. Y por eso la batalla se va a dar en Boyacá. Entonces, en la madrugada del 7 de agosto, Bolívar se da cuenta de los movimientos realistas y los intercepta antes de que lleguen al puente. Entonces, las tropas republicanas, las tropas de, digamos, las tropas nuestras, contaban con 2.850 efectivos y el ejército español, los realistas, contaban con 2.670. Y fue una batalla. La batalla como tal dura 2 horas, de 2 a 4. O sea, dura lo que una función de cine. Pero va a ser una batalla súper intensa y la gracia es que los españoles van a ser tomados por sorpresa en esa batalla y los refuerzos que estaban esperando no van a llegar porque en la batalla de Pienta retrasan esos esfuerzos y esta gente va a ser tomada por sorpresa y eso va a hacer que la batalla tenga un resultado definitivo. Entonces, hacia el final de la jornada, en el campo había 66 hombres muertos y heridos y unos 250 heridos del ejército nuestro y 250 del ejército español, que van a ser capturados más o menos 1.600 hombres y pueden escapar solamente 800 soldados. Con la batalla de Boyacá termina el dominio español sobre la Nueva Granada, o sea, volvemos a hacerlo. Con el 20 de julio terminaba el poder virreinal sobre la Nueva Granada, por eso la Junta tenía que definirse en Bogotá. Hubo una reconquista, entonces va a tocar hacer la vuelta otra vez. Y al hacer la vuelta otra vez en la batalla de Boyacá, termina el dominio español sobre la Nueva Granada. Entonces, ya habiendo liberado el sur con Chacabuco y con Maipo, y habiendo terminado el dominio español en la Nueva Granada con la batalla de Boyacá, entonces las otras victorias van a garantizar que esto que se logró se mantenga. Entonces por eso hay que hacer una vuelta otra vez a Carabobo y hacer la batalla de Carabobo en Venezuela y sellar el Golfo de Maracaibo, que es lo que va a hacer Padilla, el almirante Padilla, para que lo que se logró en la cordillera no se pierda y se pueda mantener al ejército español en la condición de derrota en que quedó después de esa batalla. Mientras está ocurriendo todo esto,
en las definiciones militares, hay un congreso muy importante que es el Congreso de Angostura. Ese Congreso de Angostura queda en una zona liberada que queda en el corazón del llano, que hoy se llama Ciudad Bolívar y hoy queda en Venezuela. Pero en ese momento todavía no estaban en los estados, entonces formaban parte de un mismo territorio. Nuestra campaña y la de Venezuela y la del Ecuador están completamente unidas. Nosotros y los venezolanos estamos haciendo exactamente lo mismo, lo estamos haciendo juntos, los estamos haciendo bajo órdenes de los venezolanos. Y este es el sueño de Bolívar y este es el sueño de Miranda, es el proyecto, es la razón por la cual se van a hacer todas estas batallas. Entonces en este congreso se está discutiendo qué va a pasar inmediatamente después de las batallas. Lo que va a pasar inmediatamente después de las batallas es la definición de los estados nacionales. Entonces todo esto que se ha venido hablando en Angostura se tiene que comprobar con un territorio que realmente exista y sobre el cual pueda tener asidero aquello que se está hablando del nacimiento de un nuevo país. Sí, entonces el triunfo de la batalla de Boyacá da las condiciones históricas para que haya un territorio concretico donde ese sueño que tenían Miranda y que tenían Bolívar de crear un territorio que lleve el nombre de Colombia en honor a Colón, se va a poder realizar porque se ganó esa batalla. Entonces ahí, en medio de todas estas batallas, el 15 de febrero de 1819 se instala el Congreso de Angostura, la ciudad que en ese momento se llamaba Santo Tomás de Angostura, y es la actual Ciudad Bolívar, en un estado que hoy día lleva el mismo nombre, Bolívar. Se instala el segundo congreso, que lo vamos a conocer con ese nombre. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Lo que pasa ahí es absolutamente importante, porque como está acompañado de los resultados de las batallas, entonces ahí se va a dar una consolidación de un estado soberano que se va a llamar Colombia. Ahí se va a instaurar un congreso, pues ya propiamente el congreso, y este congreso formula una serie de leyes. Entonces dice que se creó la República de Colombia, que será gobernada por un presidente, que existirá un vicepresidente que suplirá al presidente en el caso de ausencia, que la historiografía después le diría a este nacimiento la Gran Colombia. Esa Colombia va a quedar organizada por 3 departamentos, Quito y Venezuela. Es decir, Cundinamarca, Quito y Venezuela somos un mismo país. Nacimos juntos como un mismo país. Y ya no va a existir más la Nueva Granada. Ahora se va a llamar Colombia, o se va a llamar la Gran Colombia, y se define que su capital va a ser Santa Fe de Bogotá, que ya no la vamos a llamar Santa Fe por considerarlo un nombre colonial, sino que la vamos a llamar Bogotá, que va a quedar de capital de esta república que acaba de nacer. Va a ser una república. El Congreso estuvo activo hasta 1821, estuvo sesionando hasta ahí. Ese Congreso es lo que nos da el nacimiento como Estado nacional en el planeta Tierra y en América Latina. Esa batalla es la del 7 de agosto, es la que da la condición de posibilidad para que el territorio que estamos tratando de crear tenga una condición objetiva, y es que no esté de ninguna manera gobernado por las tropas de los españoles y sea un territorio liberado. La combinación de la batalla y el Congreso es lo que va a dar origen a este país que llamamos Colombia. Nacemos junto con los venezolanos, hombro a hombro con ellos y en el mismo proyecto. Nacemos junto con los ecuatorianos. A los 7 años de la batalla de Boyacá, San Andrés, Providencia y Santa Catalina deciden unirse al proyecto de la Gran Colombia, porque es un proyecto que se ve bastante interesante y porque estas 3 islas como tales se sentían bastante vulnerables en el nuevo reparto que estaba pasando. También a este proyecto se va a unir Panamá, y así la Gran Colombia en un momento dado va a ser San Andrés, Providencia, Santa Catalina, va a ser Panamá, va a ser Venezuela y va a ser Ecuador. Eso es el proyecto de la Gran Colombia, de donde nacimos nosotros. Entonces, más adelante, Venezuela toma un camino, Ecuador va a tomar otro, Panamá va a estar con nosotros hasta comienzos del siglo XX,
San Andrés, Providencia y Santa Catalina forman parte de nosotros, y el 20 de julio y el 7 de agosto celebran unas fiestas fantásticas, absolutamente sensacionales, donde se juntan todas las tradiciones que ellos tienen, caribes, escocesas, africanas, en unos desfiles completamente maravillosos. Y nosotros, como una totalidad narrativa, vamos a nacer en ese momento y en esas circunstancias. Entonces, esto ya es definitivo, ya es el segundo envión, pero es el de verdad, verdad. Entonces, no vamos a tener que enfrentarlos después de que se complete todo el plan continental que lleve a la definición última en Junín y Ayacucho, que es donde salen los españoles definitivamente de Lima, por una serie de circunstancias también, porque va a haber una revolución en España contra Fernando VII, que se niega a firmar la Constitución que él había dicho que iba a firmar, que era la Pepa, que pasaba España de ser un país de una monarquía absoluta a una monarquía constitucional. Esa misma rebelión también se va a dar en Lima, se conoce como la Revolución de Riego. Entonces eso hace que España, digamos, una vez derrotada, no pueda volver a contraatacar. Entonces ya no vamos a tener el problema de que haya una reconquista y toque hacer un tercer envión, porque no se va a presentar la circunstancia. Entonces ya lo que vamos a definir aquí ya queda definitivo. Por eso nosotros celebramos la independencia en Colombia en 2 enviones. 1810, el 20 de julio, que es cuando hacemos el acto político del pronunciamiento del movimiento de juntas, en lo que corresponde a lo que sucedió en lo que va a ser Colombia. Quiere decir que esa es la definición última, pero vimos el 20 de julio que todos los movimientos de juntas se están dando al mismo tiempo y todos son importantes para el nacimiento de las regiones. Y luego la segunda parte, que es cuando las batallas determinan en qué momento los españoles son derrotados, y al mismo tiempo el Congreso de Angostura determina el nacimiento del Estado Nacional. Eso es lo que celebramos el 7 de agosto. Y por eso es que son fiestas nacionales, porque nuestro relato de país comienza ahí. Entonces, en un contexto gigantesco, en el nacimiento de un continente, en las decisiones históricas que van a hacer que después nosotros seamos una cultura tan supremamente entrelazada, que es como la cultura, que es la cultura latinoamericana, que hablemos todos español, que tengamos una serie de características comunes que no tienen otros pueblos, que tengamos una religión católica oficial, porque era la condición de la misma conquista, había sido una colonización para traer la religión católica. El hecho de que todas estas cosas se decidan, y que se decidan en una unidad continental tan grande, van a dar origen a un continente. Pero nuestra parte de la historia, nuestra parte de este relato macro, se define ahí, en la batalla de Boyacá y en el Congreso de Angostura. Y por eso es que celebramos el 7 de agosto, y por eso es que hoy es festivo. Hoy hace 200 años nacimos, estamos cumpliendo 200 años de nación, entonces uno prende velitas y sopla las velitas, le cantamos el Happy Birthday a Colombia porque nacimos hace 200 años, y empezamos a mirar todos nuestros relatos, desde todas las historias que debemos contarnos y que faltan por contarnos, desde el punto de vista en que cada una de las regiones que hoy vivimos vivió eso cuando sucedió, de cómo los llaneros sintieron que ellos formaron parte de toda la independencia y no tuvieron un papel correspondiente en la Constitución de Colombia comparable con lo que ellos aportaron a la batalla. Y empiezan todas las narrativas de nosotros como Estado Nacional. Y empieza ese enigma de descifrarnos sobre qué significa ser colombianos. En eso todavía estamos, descifrando el enigma, mirando las narrativas, tratando de escuchar una cantidad de voces que a lo largo de estos 200 años no han sido las voces que hayan sido más reconocidas, tratando de crear una forma coral de entendernos, de entender que cada uno de los relatos que cada uno tiene de estos episodios es válido, porque es también fundacional de las regiones y de las culturas, de la diversidad de culturas que nos componen a nosotros. Es un enorme y apasionante acertijo, esto de entendernos como colombianos. Llevamos 200 años en esto. Todavía nos faltan muchas cosas por entender, solucionar, escuchar, cambiar, crear, pero las estamos haciendo desde la idea que cada uno tiene de esa posibilidad histórica que es Colombia, que también es un conjunto de diversidades y un conjunto de grupos culturales, étnicos, musicales,
completamente rica, diversa y maravillosa. Es esa apasionante construcción en la que estamos día a día, lo que estamos celebrando hoy, con la alegría de formar parte de estos procesos en la historia. Esto era el especial para hoy, 7 de agosto, puntualmente porque estamos prendiendo el ponqué y las velitas. Entonces, desde los espacios de una voluntad continental, de un plan conjunto, del nacimiento de un continente, de las decisiones históricas que se van a tomar entre las batallas y los congresos, y de cómo la combinación de todo eso, el heroísmo de la ruta libertadora, el papel de los llaneros, el sueño de Miranda, el sueño de Bolívar, la idea de la bandera, del Congreso, la construcción de diversidades para crear algo completamente nuevo y diferente que no existía antes, el pasar de ser un virreinato a ser repúblicas, todas las decisiones históricas que nos dieron origen y que hoy se están cumpliendo 200 años en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes feliz día, cualquiera que ese día sea. Quiero recordarles que en la página dianauribe.fm pueden encontrar las notas y el playlist de las canciones que mencionamos durante el episodio, para que las escuchen, para que las disfruten, para que se las oyen. Este podcast fue posible gracias a la ayuda del equipo de la Casa de la Historia, Diana Suárez, Milena Beltrán y con la colaboración de Daniel Moreno. Fue grabado en Los Gatos Estudio y editado por Sebastián Payán de 070 y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte de podcast Cosas de Internet. El Visionario Noticias. La importancia de este lugar hay que hablar de... En este lugar, según el historiador Henry Neiza, conocedor de la zona y miembro de la Academia Boyacense de Historia, empezaron las primeras escaramuzas de la batalla que selló nuestra independencia. Los realistas salen de Motavita el 7 de agosto sobre las 5 de la mañana, pasan por Sora, por Cucaita, por Samacá y se dirigen por el Camino Real y a este sitio llegan aproximadamente a las 1 de la tarde. Las tropas del rey, comandadas por el brigadier José María Barreiro, llegaron a lo que por esos días se conocía como la Casa de Teja o Casa de Postas, que lucía así en esta acuarela de la época. Cansados del viaje, los soldados tomaron un descanso en el sitio, pues Barreiro pensó que no lo habían visto, pero se equivocó. Cuenta la exdirectora de Cultura y Turismo de Tunja, Elvia Lucía Martínez. Y lo vieron desde un lugar que se llama el Alto de San Lázaro, donde está la piedra de Bolívar. Por un informante, Bolívar llegó allí a esa piedra y desde allí observó cuando Barreiro pasó, iba rumbo a Bogotá. Para cerrarle el paso, entonces, da la orden de que Santander arranque con las tropas. En pleno almuerzo y reponiéndose del viaje fueron sorprendidos, de acuerdo con documentos encontrados en el Archivo de Indias en la ciudad de Sevilla, España, por el historiador Ulises Rojas. Los jinetes patriotas, al darse cuenta de la presencia del enemigo, volvieron veloces a informar al general Santander, quien muy poco después se presentaba sobre la eminencia que domina la Casa de Teja y ordenaba al teniente coronel París que atacara con sus cazadores al primer batallón del rey. En ese momento aparece justo por el costado norte donde estamos la descubierta del ejército patriota, pues que ya estaba enterada de que las tropas realistas habían tomado el camino a Bogotá por el lado de Samacá. Es el primer enfrentamiento entre la vanguardia patriota y el ejército realista. A medida que se empieza esa primera refriegue, esa primera escaramuza, empiezan a llegar las tropas patriotas y las tropas realistas empiezan a desplazarse hacia el lado del puente de Boyacá y a cruzar el puente de Boyacá, que finalmente era lo que buscaban, poder cruzar el puente para tomar el camino hacia Santa Fe y poder llegar primero antes que los patriotas. Los españoles logran el objetivo y se toman el puente de Boyacá. En este lugar se concentran los enfrentamientos,
Bolívar, que ya había llegado a la Casa de Teja, tenía una panorámica del campo de batalla y ordena a los patriotas buscar la forma de rodearlos para sorprenderlos por la retaguardia. Bueno, nos encontramos aquí en inmediaciones del sitio El Vado, que es un sitio muy importante para el momento de la batalla del 7 de agosto de 1819, ya que es el lugar por donde finalmente parte de las tropas de Santander pueden pasar al otro lado del río, ya que el puente se encontraba completamente franqueado por los españoles. Veamos el sitio. Este es el panorama donde se observa el campo de batalla, hoy monumento histórico, y donde se concentraban los enfrentamientos entre los dos bandos. Este es el río Boyacá, hoy llamado Teatinos, en la parte trasera del escenario. Este es el vado del río, es decir, el lugar por donde la corriente es más suave y por donde lograron pasar las tropas patriotas para sorprender a Barreiro y sus hombres. Y pasan y pueden dar toda la vuelta a la montaña y atacar a los españoles por la retaguardia, que eso finalmente es lo que permite que se decida la batalla a favor de los patriotas. Esa operación envolvente marcó el triunfo de la jornada. Esa misma noche, Bolívar y sus hombres llegaron a la Casa Cuartel General en Ventaquemada, donde oficialmente se firmó el Acta de la Libertad. Aquí mismo, el libertador Simón Bolívar dictó un decreto de reconocimiento a todos los estandartes de todos los batallones que compusieron el Ejército Libertador en la campaña libertadora de 1819 con el nombre de Boyacá. Y de nuevo encontramos el abandono del Estado. Carlos Julio Melo, alcalde de Ventaquemada, dice que el municipio no tiene cómo mantener este bien histórico nacional. El gobierno nacional nos ha dejado abandonados, el Ministerio de Cultura nos ha dejado abandonados, porque el municipio no tiene un poder, no tiene una forma de cómo trabajar. Hasta tanto el ministerio no nos dé una autorización, no nos conceda un permiso o un convenio formal, no podemos nosotros intervenir. Lo mismo ocurre con los monumentos del puente de Boyacá, donde solo algunos fueron restaurados, entre ellos el monumento a Bolívar y el obelisco, gracias a una donación del gobierno de los Estados Unidos. El descuido de los monumentos me parece que es absoluto. Me parece que ha debido implementarse un programa desde hace por lo menos 10 años para que a esta fecha los monumentos estuviesen perfectamente restaurados. Y lo peor, el símbolo de la grandeza de la batalla, el puente de Boyacá, el que todos conocen como el monumento épico, es un puente construido por el gobierno español y donado a Colombia en 1940, un hecho que no entienden los historiadores. En los cánones de la épica universal, quien coloca los hitos de recordación de sus victorias son los vencedores, no los vencidos. Y entonces estamos mandando desde hace muchos años una señal equivocada. Esta acuarela de la Comisión Coreográfica de 1850 muestra cómo era originalmente el verdadero puente de Boyacá, donde se libró la batalla. ¿Pero qué pasó con ese puente? Según esa acuarela de la Comisión Coreográfica, pues había un puente de calicanto. Las primeras imágenes que se registran del centenario, pues ya muestran un puente en tabla, lo que significa que el puente colonial lo habían demolido y en 1919 había un puente de tabla, el cual precisamente ese día lo destruyen y pues se está vendiendo la imagen de que era el puente original. Volviendo a los hechos históricos, después de la batalla lo que vino fue un paseo por la victoria. Bolívar llegó a Santa Fe el 10 de agosto de 1819. Así terminaba la gloriosa campaña que puso fin al poder de la corona española en nuestro país y se daba inicio a una serie de batallas que liberarían a gran parte del continente. Para Colombia y el mundo, el Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. Los esfuerzos diplomáticos internacionales para rebajar las crecientes tensiones en Oriente Medio se intensifican estos días. El ministro de Asuntos Exteriores de Jordania realizó una visita poco habitual a Irán, donde también se han celebrado conversaciones con representantes de Egipto, Omán y Qatar. El temor a una escalada militar crece tras el asesinato del jefe político de Hamás, Ismael Haniyeh, la semana pasada en Teherán, un ataque que Irán y la milicia islamista, considerada terrorista por varios países, atribuyen a Israel.
El presidente de Bangladesh, Mohamed Shahabuddin, anunció este martes la disolución del Parlamento, allanando así el camino para la formación de un gobierno interino. La medida llega tras varias semanas de violentas protestas en las calles que culminaron con la dimisión y fuga de la hasta ayer primera ministra Sheikh Hasina y que dejaron más de 400 muertos. Los líderes de las protestas antigubernamentales propusieron este martes al premio Nobel Muhammad Yunus como posible jefe del gobierno interino. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, instó este lunes a un diálogo entre el gobierno y la oposición en Venezuela tras la cuestionada reelección de Nicolás Maduro, que la oposición y varios gobiernos califican de fraudulenta. Lula hizo estas declaraciones durante una visita a Chile junto a su homólogo Gabriel Boric, uno de los primeros líderes de la región en poner en duda los resultados. La Fiscalía de Venezuela anunció este lunes la apertura de una investigación penal contra la líder antichavista María Corina Machado y el candidato presidencial de la oposición Edmundo González Urrutia por presunta instigación a la insurrección, luego de que ambos llamaran a policías y militares a detener la represión por la que acusan al presidente Nicolás Maduro. ONGs atribuyen el asesinato de al menos 23 personas a colectivos chavistas, policías y militares. El índice Nikkei de la Bolsa de Tokio cerró este martes con una subida superior al 10%, recuperándose de la caída récord registrada el día anterior debido a la preocupación en los mercados por la economía estadounidense y la fortaleza del yen. Los analistas anticipan que la volatilidad en los mercados podría continuar por algunos días. Aún escépticas, las principales plazas europeas abrieron este martes en positivo, aunque con avances tímidos. Tras provocar 4 muertes a su paso por Florida, la tormenta tropical Debby se adentró este lunes en Georgia y amenaza ahora con provocar lluvias e inundaciones catastróficas en varias zonas del sureste de Estados Unidos. Debby había tocado tierra en Florida como huracán de categoría 1 en una escala de 5 antes de debilitarse y convertirse en una potente tormenta tropical. Esta es una señal que cubre a Bogotá y Cundinamarca. El Visionario Noticias. Se siguen reforzando las capacidades para acabar con el crimen en Bogotá. En menos de 36 horas fueron capturados 25 delincuentes por diferentes delitos en estaciones de Transmilenio. Las acciones desplegadas por la policía han permitido capturar a más de 1.200 personas en el sistema de transporte masivo. La contundente reacción de la policía logró la captura de 2 delincuentes momentos después de asaltar a un comerciante. El dinero fue recuperado y los fleteros puestos a disposición de la fiscalía. Esta semana fue capturado en Bogotá alias el Profesor, cabecilla de la mayor organización de narcoveleros en el mundo, junto a su hombre de confianza, señalados de operar rutas transatlánticas de narcotráfico entre Sudamérica y Europa. Ambos eran solicitados a través de notificación roja de Interpol. Estos y más resultados se logran gracias a la denuncia ciudadana. Si conoce el paradero de más delincuentes, comuníquese a la línea contra el crimen 314-358-7212. Para Colombia y el mundo, el Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. El ministro de Defensa de Colombia confirma el inicio de acciones ofensivas contra el ELN tras el fin del cese al fuego. La pausa en las operaciones militares estaba vigente hasta el 3 de agosto. Naturalmente, siempre que no hay cese al fuego, que implica respecto de las fuerzas militares la suspensión de operaciones ofensivas, significa que esas operaciones ofensivas se reanudan. Y esa es la instrucción del comandante general de las fuerzas militares a todas las fuerzas y también del director general de la Policía Nacional, a toda la policía del país. El gobierno de México ha solicitado formalmente a las autoridades de Ecuador un salvoconducto para el ex vicepresidente Jorge Glass, a quien concedió asilo político el pasado mes de abril. Sucede a pesar de la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países tras el asalto de las fuerzas de seguridad a la embajada en Quito para capturar al político el pasado 5 de abril. En concreto, el país norteamericano ha solicitado medidas humanitarias para la excarcelación y custodia segura de Glass debido a su crítico estado de salud.
La petición se realiza a fin de que el ex vicepresidente sea entregado y trasladado a un tercer país conforme a la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, vinculante para ambas naciones. México reafirma su compromiso de proteger los derechos de las personas a las que ha concedido asilo. El gobernador interino de la provincia rusa de Kursk informa que las fuerzas de Kiev intentaron incursionar sin éxito en su territorio. La confirmación llega luego de bombardeos ucranianos contra regiones fronterizas rusas, donde 5 personas resultaron heridas, incluidos varios niños. El gobernador interino añadió que el Servicio Federal de Seguridad de Rusia y el Ejército impidieron el traspaso de la frontera en 2 áreas. Desde el propio FSB añadieron que Ucrania bombardeó localidades fronterizas. En una de ellas fueron dañados múltiples domicilios particulares, entre otro tipo de infraestructura. La naturaleza terrorista de Ucrania lo confirma la Cancillería rusa. Apuntaron a que Ucrania planeaba un atentado el día de la flota rusa en San Petersburgo, donde en los eventos participaron Vladimir Putin y el ministro de Defensa de Rusia. Según indican en una llamada al Pentágono, el titular de Defensa ruso instó a su colega estadounidense a que Kiev cambiara de opinión. Para Colombia y el mundo, El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. Los acontecimientos en Venezuela hicieron que la atención se centrara también en el pasado de Edmundo González. El opositor venezolano tiene un largo historial como diplomático en países como Argentina y El Salvador. Hemos conversado con la abogada y exasambleísta salvadoreña Nidia Díaz. Ella asegura que González era el brazo derecho del entonces embajador venezolano Leopoldo Castillo, quien, según la ex legisladora, coordinó la llamada Operación Centauro, que consistió en una matanza de religiosos en El Salvador. Los documentos desclasificados de la CIA en febrero del 2009 y que han sido también divulgados y documentos que han tenido acceso a inteligencia de países y también en Wikileaks, etc. Leopoldo Castillo apareció mencionado en esos documentos como corresponsable de los servicios de inteligencia que coordinaron, financiaron y dieron la orden para la ejecución de la Operación Centauro. La Operación Centauro es la denominación que se le da pues, a una serie de acciones violentas del ejército salvadoreño y los escuadrones de la muerte para eliminar físicamente a las comunidades religiosas de base, congregadas pues, en torno también a la liberación y a la salida política y pacífica, ¿verdad?, al conflicto salvadoreño. Edmundo González Urrutia, candidato presidencial también en recientes elecciones de Venezuela, era su brazo derecho y otras personas que estaban ahí, pero como equipo se le conoce pues como el brazo derecho del embajador de ese momento, el embajador Leopoldo Castillo. Podemos decir que los crímenes que sucedieron en la gestión de Leopoldo Castillo como embajador y todo su equipo, ¿verdad?, incluido Edmundo González, son considerados como unos delitos de lesa humanidad y son imprescriptibles. Todavía falta, ¿verdad? Falta que reconstruir la memoria de los pueblos con el objetivo de que nunca más se vuelva a suceder eso que un día sucedió entre los mismos salvadoreños. Pero claro, hay factores que inciden, que es lo que me he referido este día, de que prolongaron el conflicto, que es la intervención norteamericana que hubo y también este rol de papel nefasto de personas como Leopoldo Castillo, Matacuras, así se le bautizó, porque era como un agente de la muerte, la sombra que llegaba a la gente cristiana, y sus compinches, sus cómplices, sus allegados que estaban en la embajada, en orden, del brazo derecho, decían que era
Edmundo González, ¿verdad? El canciller ucraniano está de gira por África, donde visita Malawi, Zambia y Mauricio. Pero en este continente, Kiev enfrenta actualmente la indignación de varios países. El terrorismo del régimen de Kiev, del régimen de Zelensky, se expande más allá del suelo ruso. Recientemente, Mali rompió relaciones diplomáticas con Ucrania precisamente por el apoyo que brindó a terroristas en territorio africano. Vamos a analizar toda esta situación con nuestro compañero Semyon Senderov. ¿Por qué se caldean los ánimos, Semyon, con respecto a Ucrania? ¿Qué tal, Aliano? Bueno, efectivamente, como bien adelantaba, se centra muchísima la atención sobre el continente africano y, de hecho, el canciller ucraniano está de gira, como bien anunciabas tú, en una de las regiones, pero en otra parece que sus relaciones van rompiéndose. Lo vemos precisamente con el caso de Mali. Aquí tenemos la declaración oficial de ese país africano que anunció que rompen las relaciones diplomáticas con Ucrania porque dicen que Kiev apoya el terrorismo. Pero lo sorprendente es cómo reaccionan de la capital ucraniana, porque ahí dicen que es una decisión miope y apresurada. Aquí guarda ese comentario importante, porque si escuchamos lo que dice, por ejemplo, desde la inteligencia ucraniana, es que apoyan directamente a los rebeldes, a los terroristas de Mali que están luchando contra el gobierno de Mali. Escuchemos. Los rebeldes recibieron la información necesaria, y no solo información, lo que les permitió llevar a cabo con éxito una operación militar contra militares rusos. Por supuesto, no vamos a hablar de los detalles en este momento. ¿Ha sido miope o no esa decisión de romper las relaciones? Porque hay que fijarnos precisamente en este ataque que se produjo a finales de julio, cuando las fuerzas ucranianas participaron del lado de los terroristas, de los rebeldes contra el ejército gubernamental. Ahí, pues, aquí lo vemos algunos de los datos. También estaban ahí presentes los militares rusos del grupo Wagner. Pero no es ningún secreto que Ucrania apoya a los rebeldes en esta zona, porque incluso lo publican los medios occidentales. Aquí Le Monde, el medio francés, publicaba esa foto cuando los rebeldes de Mali, pues aquí lo ves, sostenían la bandera ucraniana. Ahora, hay reacciones que vale la pena destacar en torno a este asunto, Semyon. Sí, especialmente de aquellos países que están al lado de Mali, porque efectivamente se apresuraron para reaccionar. Por ejemplo, vemos aquí la reacción de Senegal. Convocó al embajador de Ucrania por su apoyo a los terroristas. Recordemos, un apoyo que no están escondiendo. También Burkina Faso dijo que condena los actos de justificación del terrorismo por parte de Kiev. También hay reacciones desde Moscú. Ahí no se mostraron muy sorprendidos. Así, María Zaharova, del Ministerio de Relaciones Exteriores, dijo que no le sorprende esa cooperación de Kiev con terroristas. Recurrió y sigue recurriendo al uso de métodos terroristas. Pero hay otra reacción curiosa que surge desde misma Ucrania. Ahí, desde la Rada, uno de los parlamentarios dijo que esa operación ha sido exitosa, ya que Ucrania no puede demostrar éxito en su lucha contra Rusia en el terreno, pues elige un conflicto ajeno, y ahí con ese pequeño éxito pues puede convencer al pueblo ucraniano de que todo va bien. Gracias, Semyon, por este análisis, estos datos tan importantes. El Visionario Noticias. Estamos al día con la información de Bogotá, Colombia y el mundo. En vísperas del 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Secretaría General Iberoamericana lanza una campaña para reivindicar y homenajear el legado de las lenguas indígenas, tomando en cuenta que el 38% de ellas están en riesgo de desaparición. Los países de la región latinoamericana ya decidieron elaborar un mapa de estos idiomas para evaluar su estado y garantizar su supervivencia. En Bogotá, las comunidades originarias crean espacios de encuentro para preservar sus lenguas nativas. Andrés Fernández Sánchez nos cuenta más.
Según cifras recientes, el 38% de las 556 lenguas indígenas de América Latina y el Caribe podrían desaparecer, un panorama que se ha vuelto más crítico en los últimos 15 años. Ninguna está a salvo y por lo menos 66 lenguas indígenas tienen menos de 100 hablantes y en Bolivia, por ejemplo, más del 72% de sus lenguas están en peligro y en algunas de ellas tienen menos de 10 personas adultas que las hablan, las entienden o las recuerdan, lo que hace difícil su continuidad. El panorama de las lenguas es bastante crítico. Las lenguas indígenas tienen muchísimos riesgos, factores de amenazas externas e internas también, que tienen que ver con la geopolítica, con los cambios, con todos los problemas que hay integrales en un territorio, también con políticas de Estado de muchísimos años. Una situación que se busca actualizar con el nuevo Atlas Latinoamericano de Lenguas Indígenas en Peligro de Desaparición, un trabajo del Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas, en el que Colombia actualmente tiene la presidencia pro tempore. La lengua es como esa médula de la matriz cultural, de la identidad cultural, entonces cuando se pierde una lengua, pues realmente es muy difícil que ese pueblo indígena se mantenga vivo, mantenga su patrimonio, mantenga su identidad, su relación con el territorio. Este atlas, en el que trabajan más de 12 países, busca brindar herramientas para que los estados tomen decisiones. Esperamos que de aquí a 2 años en máximo ya se pueda tener una arquitectura, porque va a ser un atlas virtual, no va a ser un libro ni un tomo de libros como los que ya tenemos, sino que va a ser una plataforma virtual que permita estar nutriendo y en esa consulta constante. Pero los esfuerzos para cuidar las lenguas indígenas es un trabajo que no para, y ese es el caso del programa de interacciones multiculturales de la Universidad Externa de Colombia. Aquí la psicología, la antropología, las finanzas, el derecho y otros programas se estudian sin descuidar o dejar a un lado las lenguas originarias. Curripaco, con Tuyuca, con Nasa, con Misagui, Quichua. Aquí 29 pueblos diferentes, entonces ponernos a hablar de cosas, eso en fin, y esto no termina nunca de un tema, porque cada quien le tiene su sentido interpretativo. Ahora, si no hacemos esto con los jóvenes como ellos, pues la lengua se va diezmando. Las lenguas deben mantenerse en función de esa cotidianidad, que es difícil porque acá ya no hay territorio, ya no tenemos el río, ya no tenemos las semillas, las plantas, los alimentos. Se trabaja por la recuperación, conservación y fortalecimiento identitario, y el lenguaje es su eje central. Sin nuestras lenguas perderíamos todo, perderíamos el conocimiento propio, perderíamos nuestras vivencias, nuestro runayuya, y como decimos, que el pensamiento del ser humano, el pensamiento de nosotros mismos como pertenecientes a estos territorios. Y en esa pervivencia están los mensajes, está la medicina, está el conocimiento, está la sabiduría, y a ellos debemos retornar. Racismo, discriminación, incumplimientos por parte del Estado o interrupción en la transmisión intergeneracional son algunos de los problemas que se deben solucionar. Se espera que este atlas brinde herramientas para que palabras como pai y guagua se sigan escuchando en nuestros territorios. José Vicente Campos Marroquín, El Visionario Noticias. Somos Noticias El Visionario, voces y lectura de la información. La invitación mañana a partir de las 6 de la mañana a través de 107.4, la frecuencia en la región central de Colombia. También en las diferentes plataformas digitales, en las redes sociales, donde estaremos con toda la información de lunes a viernes. Las notas locales, regionales de Bogotá, de Cundinamarca, de Colombia y en el mundo están aquí en El Visionario Noticias. Buen día para todos. Somos seres que anhelamos saber, conocer de aquí, de allá. Nuestra curiosidad nos lleva a reencontrarnos a diario con las diferentes latitudes, y eso nos hace sentir que somos. Ahora podemos vernos frente a frente y compartir. El Visionario Noticias para escucharnos. El Visionario Noticias para ponernos en común.
El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. José Vicente Campos Marroquín dirige El Visionario Noticias.